Cuando uno trata de examinar las relaciones que pueden haber entre desempleo, crecimiento económico, inflación y devaluación con la pobreza, puede armarse toda una maraña, ¿verdad? Puede ser un poco más problemático comprenderlo. Y es mucho más problemático tal vez tratar de medir cuánto incide cada una de estas variables en la pobreza. Lo que pretendo hacer con esta exposición es precisamente dar una pequeña contribución a esa interpretación. Voy a presentarles un pequeño modelo econométrico en la que la variable dependiente, o sea, explicada, es precisamente la pobreza. Y se trata de explicarlas con 4 variables independientes que son precisamente el desempleo, el crecimiento económico, la inflación y la devaluación. Así, en términos simples, si pudiéramos resumirlo, lo que podremos decir es de que el desempleo hace que la pobreza aumente. Por el contrario, el crecimiento económico hace de que la pobreza disminuya, ¿verdad? La inflación y la devaluación también hacen que la pobreza aumente, ¿verdad? Entonces, le repito, eso es tal vez la idea principal que se puede transmitir. Desempleo hace que pobreza aumente, ¿verdad? Crecimiento económico hace que la pobreza disminuya. Inflación y devaluación hacen de que la pobreza aumente. Las 2 primeras, ¿verdad?, son variables del sector real de la economía, es decir, tanto el desempleo como el crecimiento económico medido a través del Producto Interno Bruto Real son variables del sector real de la economía. Por el contrario, la inflación y la devaluación son parte del sector monetario o financiero de la economía. Entonces, una cosa interesante del pequeño modelo que van a ver es precisamente de que se combinan variables del sector real y variables del sector monetario y financiero para tratar de explicar este fenómeno. Se trata de explicar, por un lado, la pobreza total y por otro lado, la pobreza extrema. Vamos a pedirnos que avancemos. Okay. Ahí está cuál es el propósito de la presentación, ¿verdad? Es el modelo, tal como hemos descrito, la variable explicada, la pobreza, las variables explicativas, las 4 que hemos mencionado. Ese es un resumen de cuál es el comportamiento de la pobreza en los últimos años. La línea verde, que es la superior, es la pobreza total. La línea de en medio es la pobreza extrema. Y abajo lo que aparece es la pobreza relativa. Como ven ustedes, ¿verdad? La pobreza total y la pobreza extrema, su comportamiento se parece mucho. Y lo único un poquito raro es el año 2013, donde aparece una caída, ¿verdad?, tanto de la pobreza total como de la pobreza extrema. Esa caída, de acuerdo a lo que ha dado a conocer el director del INA, ¿verdad?, sobre el comportamiento de esas 2 variables este año. Solo tengan en cuenta ahí, ¿verdad?, ese comportamiento tipo S, ¿verdad?, una S acostada, una S en una cama, ¿verdad?, en la que hay una depresión
¿verdad? En algunos años. Lo curioso, y eso es lo que deben de tener en cuenta, es de que precisamente entre los años 2007 y 2010, digámoslo así, es donde la pobreza ha estado más baja. Esto es curioso, digo, porque ahí hay un año de crisis. Todos conocemos de que en el 2009 fue un año de crisis, ¿verdad? Entonces, los datos parecieran un poco indicarnos, ¿verdad?, de que cuando hay precisamente crisis, ¿verdad?, la pobreza total y la pobreza extrema son más bajos. ¿Qué es lo que podemos decir respecto a eso? Solo hay que tener en cuenta es de que no se trata precisamente de esa vinculación, sino se trata más bien de que veníamos experimentando durante años anteriores un buen crecimiento económico. Del 2004 hasta el 2008 hay un buen crecimiento económico, y ese buen crecimiento económico se ve reflejado en años posteriores precisamente en la contracción tanto de la pobreza total como de la pobreza relativa. Eso solo es para que se aprecie un poco cómo está el ingreso per cápita mensual por quintiles de ingreso. Ahí ven ustedes de que ese ingreso aumentó sostenidamente hasta el 2007, ¿verdad? Y también ven ustedes de que se produjo una especie de... se detuvo el crecimiento del ingreso durante los años 2007 hasta el 2009. Después del 2009 otra vez el ingreso vuelve a crecer y después vuelve a caer. Pero tal vez lo más interesante es verlo cómo se comportan los quintiles inferiores. Un quintil no es nada más que el 20% de la población, ¿verdad?, en relación al quintil más alto, o sea, el que posee el ingreso más elevado. Entonces se ve ahí, ¿verdad?, de que la participación de los quintiles más bajos se mantiene casi igual hasta el año 2007. Pero después del 2007 hay una elevación de la participación del ingreso de los quintiles más bajos. Sin embargo, a partir del 2010 ya se ve de que eso vuelve a caer. Esto es solo para recordarnos algo. Uno de los coeficientes que se utiliza para medir la desigualdad es el coeficiente de Gini. Los economistas también solemos comparar este coeficiente de Gini con el coeficiente de Theil y el de Atkinson, ¿verdad? Pero los datos ahí solo aparecen para el coeficiente de Gini, que repito, es el que nos mide la desigualdad. Y otra vez volvemos a ver algo curioso. Es precisamente en los años 2009 donde tenemos la desigualdad más baja. Entonces uno podría tender a querer explicar, metámonos a otra crisis para que la desigualdad en el país desaparezca, pero eso no sería congruente con la teoría económica, ni tampoco es racional, ¿verdad? Porque uno podría pensar entonces, mantengamos al país ardiendo, mantengamos al país en conflicto como para que la desigualdad disminuya. Y no se trata de eso. Repito, eso es consecuencia más bien un efecto retardado de un crecimiento y de una mayor ingreso que se venía dando en años anteriores. Ahí aparecen ya todas las variables del modelo. Primero, con la pobreza total. Abajo aparecen las variables explicativas, arriba la variable explicada. No se puede apreciar bien, ya lo vemos más adelante, el comportamiento de las variables
las variables independientes, ¿verdad? Porque por el tamaño no se aprecian bien, pero más adelante aparece. Aquí aparece en relación a la pobreza extrema, y ahí sí aparecen más diferenciadas las variables independientes. Pero las variables independientes se comportan en realidad de esa manera como está ahí. Como ven, no hay mayor relación entre las mismas. Los únicos valores que no se pusieron son los correspondientes a la devaluación, ¿verdad? Porque se creaba mucha confusión con los números. Arriba aparece la inflación de color morado, el color rojo es desempleo, el color azul es el PIB, ¿verdad? Y claro, el color verde, como ya dijimos, es la devaluación. La devaluación está tomado también como tasa de variación porcentual. Ven ustedes una parte que aparece cero. Quiere decir que entre esos años, entre el 2006 y julio del 2011, el tipo de cambio permaneció fijo y que por lo tanto la variación que se dio es ninguna, ¿verdad? Es cero, ¿verdad? Por eso aparece con ese valor, ¿verdad? Ahora bien, este es el modelo en su forma abreviada. Como ven, ¿verdad? Aparece por un lado la pobreza total y por otro lado la pobreza extrema. Todas ellas están tratando de explicarse en base al desempleo abierto como tasa, ¿verdad? En base al crecimiento real del PIB o crecimiento económico, en base a la tasa de inflación, ¿verdad? Y en base al tipo de cambio expresado en términos porcentuales. Aparece un término de error al final, ¿verdad? Repito, eso es una función lineal, ¿verdad? Y de lo que se trata o lo que se intenta construir es una regresión lineal múltiple, ¿verdad? Es una línea simplemente, y como cualquier línea tiene una constante, que es la A, y también tiene pendientes, que es la letra B de cada una de las variables, ¿verdad? Recuerden de que la fórmula sencilla que hemos aprendido de una línea recta en matemáticas es Y es igual a A más B por X, ¿verdad? En la que B es la pendiente, ¿verdad? Y X es la variable independiente. Claro, cuando también aprendimos de que cuando el B tiene un signo negativo, estamos hablando de que la línea desciende o va disminuyendo de izquierda a derecha, y por el contrario, cuando tiene signo positivo, asciende de izquierda a derecha. Esos son los resultados que se obtienen de tratar de resolver eso. Esto solo lo resolvimos en Excel. Excel permite resolver ecuaciones lineales múltiples, pero no es lo más adecuado de usar. Por supuesto que es más adecuado usar otro programa, o Stata o SPSS. Desgraciadamente la licencia gratuita que tenía se venció, ¿verdad? Entonces es muy cara comprarla. Entonces hemos tenido que usar Excel, ¿verdad? Y solo lo pudimos resolver en Excel. Excel da varias cosas, ¿verdad? Como ven ahí, Excel permite dar un coeficiente de determinación que en los dos casos es bastante aceptable, ¿verdad? 78%, 79% para la pobreza total, 87% para la pobreza extrema. También Excel permite da el coeficiente F, el estadístico F, que está relacionado con
con la ecuación de Fisher, con el estadístico de Fisher, ¿verdad?, o de Nasidor, que nos permite determinar si hay colinialidad o multicolonialidad. De acuerdo a eso, ¿verdad?, no existe colonialidad. Y también Excel nos permite calcular cuáles son los errores estándares de cada uno de los coeficientes, ¿verdad?, que están allí, ¿verdad? Como pueden apreciar, esos coeficientes son altos, no se trata de errores estándares muy bajos. Eso quiere decir de que la regresión no va a ser muy adecuada, ¿verdad?, para podernos dar estimaciones, ¿verdad? Porque cuando tenemos errores, ¿verdad?, estándares muy altos, la precisión de la estimación que se haga con la regresión es menor. Pero lo más importante de apreciar es, ¿verdad?, de que la constante en ambas variables es bastante alta, ¿verdad? 60 en un caso, 37 en el otro. Si eso uno lo compara con la media de la variable, entonces encuentra que son porcentajes bastante altos. 97 en un caso, 89 en otro caso. ¿Qué nos está indicando esto? Lo que nos está indicando es, ¿verdad?, de que la pobreza es un fenómeno estructural que uno no lo puede explicar económicamente solo a partir de las variables esas que hemos mencionado. La pobreza va mucho más allá del desempleo, del crecimiento económico, de la inflación o de la devaluación. Tiene otros componentes que, repito, afectan mucho su comportamiento. Hace poco estaba haciéndole propaganda gratuita a un libro de un economista y de un historiador. Ese libro se llama ¿Por qué fracasan los países?, ¿verdad? El economista es Daron Acemoglu, es un economista del MIT, del Massachusetts Instituto, bueno, de la Universidad de Massachusetts. Y el otro, el historiador, es de Harvard. Ahí sostienen ellos de que la pobreza de nuestros países está relacionado porque tenemos malas instituciones económicas y malas instituciones políticas. O dicho con el lenguaje de ellos, ¿verdad?, institucionalmente, ¿verdad?, tenemos instituciones económicas extractivas, ¿verdad?, no inclusivas, sino instituciones económicas extractivas. ¿Qué quiere decir eso de instituciones económicas extractivas? Son instituciones donde un pequeño grupo, una pequeña élite se queda con los beneficios de todo el modelo económico. Y también tenemos, por supuesto, las instituciones económicas extractivas acompañadas de instituciones políticas extractivas, es decir, instituciones políticas diseñadas también para apoyar el modelo económico. Repito, uno puede encontrar varias teorías para explicar la pobreza de estos países que van mucho más allá de las variables de este modelo. En este caso, ¿verdad?, hay componentes institucionales, de acuerdo a este libro, que también nos afecta. Las instituciones son muy importantes, pero estamos hablando de instituciones inclusivas, de instituciones eficientes. Claro, cuando no nos funcionan las instituciones y cuando nuestras instituciones están llenas de corrupción, entonces no es extraño que los resultados sean problemáticos. Ahí aparecen ya los resultados finales del modelo, ¿verdad?, cómo se comporta la pobreza total observada contra la pobreza total estimada, y cómo se comporta también la pobreza extrema
observada contra la pobreza total estimada. Como ven, en algunos casos hay proximidad entre esos, en otros hay brechas entre uno y otro. Significa de que uno puede tomar la regresión esta como una aproximación de tendencia, pero no es muy eficaz para calcular los valores reales porque, repito, hay bastante error estándar en muchas variables y se dan esas diferencias. Pero lo importante es sí comprobar, ¿verdad?, de que el modelo nos sirve como un pequeño esquema mental como para poder tener presente eso. La mejor política gubernamental, de acuerdo al modelo, y en este caso eso coincide con la teoría, consistiría en tener un desempleo bajo combinado con una inflación baja y con una devaluación baja. Eso, ¿verdad?, tendría que ir acompañado con un crecimiento alto. Si lográramos ese mejor de los mundos, ¿verdad?, desempleo bajo con inflación baja y devaluación baja combinado con un crecimiento económico alto, entonces la pobreza tendría que ir disminuyendo, ¿verdad?, año con año. Y eso sí lo prueba el modelo como tendencia, ¿verdad? Estos son algunos resultados ya de estimaciones. Para ir terminando, como pueden ver, ¿verdad?, el peor de los mundos es este. Cuando el desempleo ha aumentado en un punto, cuando la inflación ha aumentado en un punto, cuando la devaluación ha aumentado en un punto y por el contrario el crecimiento económico nos ha disminuido en un punto porcentual. Eso hace que la pobreza total se nos incremente en 1.6 y hace que la pobreza extrema se nos incremente en casi un 3%. Eso es la peor combinación. Y como ven, la mejor combinación o lo mejor, ¿verdad?, es hacer que la tasa de desempleo disminuya. Si logramos que la tasa de desempleo disminuya en un punto, con eso logramos contraer la pobreza total casi en un punto y hacemos que la pobreza extrema disminuya en 1.23, ¿verdad? Hay otras situaciones ahí, otras combinaciones que ustedes la pueden apreciar, ¿verdad? En el cuadrito resumen eso. ¿Por qué se puso esa última línea? Los datos del INE dicen de que entre el 2012 y el 2013 el desempleo se ha incrementado en 0.3%, que pasó de 3.6% en el 2012 a 3.9% en el 2013. Entonces, ¿qué implicaciones tendría eso en términos del modelo? Que la pobreza nos estaría aumentando, ¿verdad?, en esos porcentajes que aparecen ahí, ¿verdad?, aproximadamente en 1/10 en la pobreza total y en 4/10 en la pobreza extrema. Como conclusión general, ¿verdad?, es de que en términos de política gubernamental, como ya hemos dicho, lo mejor, ¿verdad?, es lograr eso ideal, mantener una desocupación o un desempleo bajo, combinado con una inflación baja y una devaluación baja, y a su vez que eso esté conjugado con un crecimiento económico alto. Las estimaciones para el 2013 indican, ¿verdad?, de que no solo está aumentando el desempleo, sino que es probable que el crecimiento económico disminuya. Entonces, de acuerdo con el modelo, ¿verdad?, si tanto la devaluación sube
como el crecimiento económico bajo, eso tendría que impactarnos en que la pobreza va a aumentar. Eso es un poco contrastante, ¿verdad?, con lo que sostiene el INE, porque el INE nos está diciendo que la pobreza total este año ha disminuido 2 puntos y que la pobreza extrema disminuyó 3.4. ¿Verdad? Se habla de que el programa de bono 10.000 está haciendo que la pobreza disminuya, y si eso fuera cierto, entonces uno tendría nada más que concluir realmente de que el avance es sustancial, porque hemos estado con un crecimiento económico estancado y esas disminuciones, repito, serían sobresalientes. Hasta ahí creo de que el tiempo me ajusta, ya no puedo seguir hablando más, y agradezco mucho su atención, ¿verdad? Ojalá se haya comprendido, porque traté de explicarlo en términos lo más moderado posible. Muchas gracias.